Voy a aprender esto, pero un poco mejor. Buenos días, bueno, espero que lo hayan pasado bien. Una semana de afloje siempre viene bien, ¿no? Por lo menos de lo que a mí respecta, traté de ponerme al día con varias cosas, en fin, en cierta medida lo logré. En otras tal vez no, pero el derecho, ¿no? Entonces acá yo mando porque tengo el poder y cómo alcanzar el poder y bueno, porque lo alcancé, porque tengo la fuerza, porque puedo hacerlo y esto lo vamos a ver un poco más adelante, con más detención, ¿no? Y esto pasa por dos tipos de conductas que pueden tener aspectos de contacto, ¿no? Una, el levantamiento, el alzamiento de un sector de la población que no le parece bien cómo se están organizando las instituciones, la vida institucional y eso, y entonces se juega a un proceso revolucionario, y el otro desde el propio Estado, algún sector que se alza también, desplazando, por ejemplo, a los gobernantes y asumiendo el poder directamente. Bueno, sobre la validez de esto nos vamos a referir probablemente en un rato, en el día de hoy, calculo, pero por allí transita la cosa, ¿no? Entonces, a ver, permiso. Este, a ver, chat, buenos días, buen día lluvioso. Bueno, hoy va a ser un día gris desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Bien. Y la tercera opción es la defensa jurisdiccional, o sea, ¿qué pueden hacer los jueces? Ahí tenemos dos tipos de soluciones, ¿no? O sea, una especie de dos variables. Por un lado, cuando esto está en manos del Poder Judicial, o cuando está fuera del Poder Judicial por parte de algún tribunal constitucional especializado en este tipo de cosas, solución española, alemana, en fin, en general esto pasa en otras latitudes, y la otra es cuando emana del propio Poder Judicial. Entonces ahí también tenemos una segunda variable que es la siguiente. Cuando dentro del Poder Judicial esta facultad digamos, denunciar, de declarar la no aplicabilidad de una norma que sea inconstitucional, está difuminada, digamos, está en todo el sistema. Dicho en otras palabras, cualquier juez está en condiciones de decir, yo no voy a aplicar esta ley porque esta ley es inconstitucional, por ejemplo. Y cuando esta solución aparece concentrada en una única autoridad. O sea, la concentración se puede dar dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial. ¿Cuál es nuestra solución? La solución a la que hemos arribado, bueno, está concentrada y dentro del Poder Judicial. O sea, el máximo órgano del Poder Judicial, o sea, la Suprema Corte de Justicia, tiene una suerte de monopolio para declarar la inconstitucionalidad, por ejemplo, de las leyes, ¿no? Cuando la inconstitucionalidad es no de una ley, no está consagrada en una ley, sino que estamos ante un acto administrativo que desconoce lo que dicen las normas constitucionales, entonces ahí estamos en el ámbito de otro organismo de control, no ya la Suprema Corte de Justicia, sino el sistema de lo contencioso anulatorio, que hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace poco tiempo, estaba en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sigue estando a la cabeza del sistema, pero hoy tenemos un sistema más complejo con, además del tribunal que actúa en alzada, ¿no? Que actúa en caso de apelación, por ejemplo. Además del tribunal, tenemos cuatro juzgados letrados de lo contencioso anulatorio en este momento que, digamos, se ocupan de estas cosas en una primera instancia en determinados casos. En determinados casos. O sea, si lo que vamos a impugnar es un decreto, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, un acto genérico, entonces allí competencia, digamos, instancia única y competencia
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si lo que vamos a impugnar es, por ejemplo, la sanción que le aplicaron a un funcionario, o sea, una situación particular, al que se le ha aplicado una medida que él juzga que es contraria a la Constitución, por ejemplo, contraria a la regla de derecho. La Constitución es también la regla de derecho, o sea, lo puede ser la Constitución, puede serlo la ley, puede serlo incluso un acto reglamentario del Poder Ejecutivo, por ejemplo, que dice yo saqué, acá hay un decreto que regula todo esto, pero he decidido no aplicarlo en este caso concreto, por ejemplo, aplicarle la sanción a una persona o algo así. Entonces ahí, en esa situación más específica, menos genérica, estamos ante la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad por parte del juzgado subordinado, digamos. Y bueno, y eso podrá ser apelado, en fin. Es un sistema que lo estamos probando, ¿no? Todavía no hay una tensa jurisprudencia en la materia, pero está funcionando así. Bueno, bueno, a ver. Bueno, habíamos llegado al Sistema Nacional de Declaración de la Inconstitucionalidad. O sea, habíamos dicho, hasta donde llegamos, si no estoy confundido, habíamos dicho, bueno, el monopolio, monopolio quizás no sea la palabra más adecuada, pero me parece que ayuda a entender el fenómeno, ¿no? Solamente la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes. Y esto se hace por tres mecanismos distintos según las circunstancias. Una es la acción de inconstitucionalidad, o sea, un juicio independiente que se dispone para dotar a la persona, si es que gana el juicio, ¿no? Si es que consigue la declaración de inconstitucionalidad, esa persona pasa a tener una especie de, digamos, de paraguas, por decirlo de una manera gráfica, que, y que impide que le apliquen una ley que él consiguió que declararan inconstitucional. Esto arranca no desde el primer momento, sino a partir de la reforma de 1952. O sea, esto de la inconstitucionalidad aparece en 1934 en la reforma de 1934, pero allí se aplican los otros dos procedimientos, o sea, lo que conocemos como la vía de excepción o defensa, o vía incidental también, ¿no? Y la vía de oficio. ¿Y qué significa estas dos cosas? Estas dos cosas significan, en el caso de la vía de excepción, significa que la parte en un juicio, primero que tenemos un juicio en tránsito, digamos, un juicio que está operando. Y en el medio, alguien dice una de las partes, o sea, esto no solo es el demandado, esto es el actor, puede ser el actor también, o puede ser el demandado, ¿no? Puede ser un tercerista, también un tercerista es alguien que coadyuva con alguna de las partes, y dice, bueno, yo soy consciente de que me podrían aplicar esta ley, pero esta es una ley inconstitucional, de manera que aspiro a que no se me aplique. Bien, y entonces allí, en medio de su defensa, en medio de su planteo, incluso de forma independiente del planteo, hasta que, por ejemplo, el juzgado se va a pronunciar, o sea, dice autos para sentencia, esto significa, ahora me pongo, ya se sustanció todo el juicio, ahora me voy a poner a estudiar los elementos que tengo, a ver cómo fallo, ¿no? Entonces ahí tenemos la vía de excepción o defensa, que es que una de las partes dice, hablando de una manera coloquial, ¿no? Dice, bueno, esta ley que me quieren aplicar, esta ley que fue aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, sin embargo es inconstitucional. De manera que yo esgrimo dentro de mi planteo, dentro de mi defensa, dentro no solo de mi defensa, dentro de mi ataque también puede ser, dentro del accionamiento que estoy planteando,
yo aspiro a que no me apliquen la ley porque es inconstitucional. Eso es la vía de excepción. Entonces, ¿cómo funciona esto? El juzgado que tiene el tema entre manos suspende el procedimiento, se lo remite a la Suprema Corte de Justicia y después estará a lo que la Suprema Corte de Justicia haya resuelto. O sea, si la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en el sentido de decir esto es inconstitucional, esa ley no se le va a aplicar. Tendrá que apechugar con la vigencia de esa ley que está vigente, que no ha sido anulada, porque no tenemos la posibilidad de anular leyes, pero que la Corte es como que, digamos, abriera o cerrara una compuerta, digamos, ¿no? Si la abre, se aplica la ley. Si la deja cerrada, si no la abre, no se me aplica. Y entonces, este, digo, por ejemplo, un ejemplo que ha sido extraído de la realidad. Hace un tiempo se modificó el Código General del Proceso diciendo que contra el Estado no había condenas a futuro. Eso es un caso real, un funcionario que dice me deben una diferencia de sueldo, yo la estoy reclamando en este juicio, pero además quiero que se condene, como sucede con cualquier persona, que se condene a que me paguen esa diferencia de acá para adelante. Entonces, esta modificación del Código General del Proceso establece que no hay condena a futuro contra el Estado. Y sobre esto se ha planteado por parte de los actores la inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia ha dicho, es cierto, es inconstitucional, no es constitucional darle una especie de blindaje al Estado para que pague lo que tiene que pagar, digamos. Medida en que este funcionario que está reclamando diferencia de haberes, ¿no? En la medida en que por vía de excepción, entonces no se le va a aplicar esa norma y habrá condena a futuro, digamos, o de futuro. La otra vía, la tercera vía, es la vía de oficio. ¿Qué significa esto? Esto significa que el tribunal que tiene el tema entre manos se parece al anterior, pero hay una diferencia sustancial. En vez de ser la parte que denuncia la inconstitucionalidad, el Tribunal de Apelaciones, la propia Suprema Corte de Justicia, si le llegara el asunto, por ejemplo, en vía de casación, dice, yo tengo la convicción de que esta ley que debería aplicarse, no corresponde aplicarla porque es inconstitucional. Entonces allí el juez letrado, el juez de paz, en fin, el Tribunal de Apelaciones, suspende el procedimiento, argumenta a la Suprema Corte de Justicia para ver qué dice la Suprema Corte de Justicia. Y en función de lo que da el juicio, digamos, ¿no? Bien. De manera que ahí tenemos la tercera vía. Tanto la vía de excepción como la vía de oficio aparecen en 1934, la vía de acción aparece un tanto más tarde, en 1952, con la reforma de 1952, que conservamos hasta el presente, digamos, ¿no? Bien, a ver cómo venimos con... Bien. Compartir, no sé si está, así estamos compartiendo en la pantalla. A ver, bueno, estoy tratando de agrandar esto. A ver, dejo de compartir y trato de reenganchar de vuelta. Sí, sí.
Bueno, ahí estamos. Pegar, por alguna razón, bueno, esto lo hemos venido diciendo, la defensa penal, estas dos sentencias. Acá tenemos un tema vinculado a esto de la declaración de inconstitucionalidad que cambia en función del sistema. En nuestro caso, la sentencia opera para el caso concreto. Esto significa que la persona que está en el juicio y que consiguió la declaración de inconstitucionalidad, o el que inició un juicio independiente, una acción de inconstitucionalidad y obtiene la sentencia, eh, esa sentencia se le aplica a él, se le aplica a quien ha sido parte en el procedimiento. No se le aplica, por decirlo de manera gráfica, al vecino de al lado que tiene la misma situación, pero en nuestro sistema estoy diciendo, ¿no? Pero no se tomó el trabajo de accionar, no se tomó el trabajo de litigar y denunciar la presunta inconstitucionalidad y eso, entonces a ese se le aplica la ley. De manera que la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad no implica una derogación de la ley. La ley sigue vigente, la ley se le aplica a todo el mundo, salvo al que consiguió esa especie de, digamos, de coraza frente a la ley, que es la declaración de inconstitucionalidad. Esto no es universal. Por ejemplo, en Alemania hay un tribunal constitucional cuya declaración de inconstitucionalidad equivale prácticamente a una derogación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un sistema diferente. Sí, Natalia, adelante. Sí, profesor, ¿se puede tomar ese caso particular como ejemplo para otro caso parecido? Sí, sí, claro. Uno cuando, por ejemplo, está litigando, entonces busca argumentos a favor de su posición. Entonces, ¿se puede citar? Sí, se puede citar, por supuesto, diciendo la Corte ya tiene una posición sobre esto, ya se pronunció, en un caso similar y aspiramos a que mantenga la jurisprudencia. Ahora, ¿es absolutamente automático que va a mantener la jurisprudencia? No, no porque a veces cambia la integración de la Corte, supongamos uno de los ministros cesa por razones de edad, nosotros tenemos una norma que dice que a los 70 años los miembros del Poder Judicial cesan automáticamente o simplemente optó por jubilarse o bueno o pasó algo más grave, ¿no? Y entonces no puede integrar el tribunal, no puede seguir actuando como juez, y entonces, en fin, frente a eso, uno podrá en el nuevo caso decir, miren, acá estoy en la buena compañía de la Suprema Corte de Justicia que hace un año dijo esto, por ejemplo, ¿no? Eso, eso está dentro eso es posible, eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Pero no hay, digamos, no es que la jurisprudencia anterior obligue a la futura. Incluso acá nos distanciamos un poco de lo que puede ser el sistema británico o incluso en Estados Unidos y eso, donde la jurisprudencia anterior tiene una especie de peso importante, digamos, ¿no? Uno puede citar y decir, bueno, sobre esto ya hay una decisión, ya hubo una decisión tomada, que es esta y esta. En nuestro caso no es así. En nuestro caso puede cambiar y si ha sucedido, ¿no? Cosas que la Corte ha dicho es constitucional y después se encontró con que cambió de opinión. No se encontró la Corte, nos encontramos nosotros con que cambió de opinión y bueno, y cambió la jurisprudencia, porque los integrantes son otros, porque tienen, o son los mismos si tienen una mirada distinta, en fin, esas cosas suceden, ¿no?
Bueno, ahí tenemos control difuso. Cualquier juez puede dejar de aplicar una ley por entender que es inconstitucional. Ahora, claro, acá los precedentes tienen una relevancia que de pronto no tienen en nuestro sistema, ¿no? Entonces, eso también es un insumo a considerar. Este, bueno, ya hablamos del poder concentrado, en fin, si integra o no integra el poder judicial, eso lo vimos, ¿sí? Bueno, acá tengo una pequeña reseña histórica que la vamos a liquidar muy rápidamente, pero que planteaba lo siguiente, ¿no? 1934 se consagra este mecanismo, este instrumento. Hay una sentencia en 1936, que fue la primera, ahí era para las leyes, exclusivamente para las leyes nacionales, eh, y las vías eran la vía de excepción o defensa o incidental y la de oficio. No había vía de acción. En 1952 se agregan dos cosas. En la reforma de 1952, que fue una reforma peculiar, la que consagró un poder ejecutivo colegiado de 9 miembros, en fin, basta. Pero entre las novedades que aporta la Constitución de 1952, la reforma de 1952, aparece lo siguiente: la vía de acción o vía directa, o sea, el juicio independiente que a mí me permite decir, acá tengo esta sentencia de la Corte, bueno, a mí esa ley no me la pueden aplicar nunca más, no, no me la pueden aplicar. Eso por un lado, o sea, la vía de acción, y le agrega a los actos que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad, los decretos de las juntas departamentales con fuerza de ley en su jurisdicción. O sea, los decretos de las juntas departamentales que establecen determinadas limitaciones de los derechos, por ejemplo, supongamos, no sé, un decreto de la junta departamental que exorbite la competencia de la junta. O sea, un día la junta de Flores dice, estoy inventando, pero creo que estos inventos ayudan a entender. Dice, bueno, conságrase que tal conducta es un delito y por tanto será castigado con tanto de prisión, tanto de penitenciaría, o sea, como si fuera una ley nacional. Y ahí la Junta estaría excediéndose de su competencia, incluso constitucional, y estaría emitiendo un acto que pretende tener fuerza de ley, pero que es un acto inconstitucional, en definitiva. Bueno, bueno, entonces esto es lo que cambió. Después de esto hubo una ley que reglamentó todo este tema de la inconstitucionalidad, que fue sustituida por el Código General del Proceso, que tiene toda una parte destinada a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Y este, ahí tenemos, bueno, acá estamos un poco reiterando, ¿no? Lo que ya dijimos. Me parece que no vale la pena detenerse demasiado en esto. Lo único que podemos decir como cosa novedosa es que a partir de 1993, después de la reforma del 89-90, que fue la reforma de los jubilados, ¿no? Después de eso, la Corte empezó a sostener que cuando creo que con buen criterio además, ¿no? Que cuando la inconstitucionalidad, digamos, la diferencia, la oposición entre una norma legal y una norma constitucional se verifica en torno a normas legales anteriores a la Constitución, a la reforma constitucional. Entonces ahí lo que hay es una derogación de la norma anterior por una norma de superior rango. Y esto, probablemente alguna vez hemos comentado sobre esto ya, pero esto es un criterio interesante, sólido, que determina que cualquier juez pueda decir, bueno, yo esta ley no la voy a aplicar porque está derogada por la Constitución posterior. Y entonces, como está derogada, no se aplica.
pero entonces no requiere para esto una declaración específica de la Suprema Corte de Justicia, criterio que con anterioridad no era el que aplicaba la Corte, ¿no? O sea, la Corte antes de 1993 entendía que tenían el monopolio, digo, utilizo de vuelta la expresión, de la declaración de inconstitucionalidad y entonces se pronunciaba respecto de leyes anteriores a la reforma constitucional que decía algo distinto, digamos, algo contrario a lo que decía la ley. Bueno, y después la otra cosa que agregamos al final de esta placa que estamos compartiendo es la siguiente, ¿no? Es la idea de que también un acto administrativo puede ser inconstitucional, pero ahí no es la Suprema Corte de Justicia, será la jurisdicción anulatoria la que diga este acto administrativo es contrario a la regla de derecho, porque la regla de derecho, por ejemplo, consagra la igualdad entre las personas y esto no vulnera la igualdad entre las personas. Supongamos, yo que sé, un acto administrativo que diga, bueno, tal prestación, no sé, la energía de UTE se la vamos a dar a fulano, mengano y perengano y a los demás no se lo vamos a dar porque no tenemos ganas, ¿no? Porque estamos con dificultades de generación y entonces vamos a seleccionar a nuestros clientes, digamos, ¿no? Bueno, es un ejemplo inventado al pie de la conversación, pero podría haber un acto y entonces la defensa de decir, bueno, mire, yo tengo una regla de derecho que dice todas las personas son iguales ante la ley. A mí no me puede retasear el servicio del ente autónomo, el servicio descentralizado, porque yo soy una persona, como igual que todo, que cualquier otra. Bueno, alguien había levantado, me parece, había pedido la palabra. Profe, yo me quedo una duda, disculpe. Adelante, ¿Qué adelante. dijiste que regulaba el acto administrativo en este caso? ¿Cómo, perdón? Que vos habías comentado que un acto administrativo también puede ser inconstitucional y no te escuché Sí. quién sería que lo Ah, bueno, regula. hasta hace relativamente poco tiempo, el mecanismo de control era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora, como el sistema ha crecido, digamos, el tribunal ha tenido hijitos, cuatro, entonces tenemos un sistema con el tribunal a la cabeza y por debajo cuatro juzgados letrados de lo contencioso anulatorio. Ahora son cuatro, arrancamos con dos, ahora hace poco se crearon otros dos, que conocen de determinado tipo de accionamiento que pide la nulidad, ¿no? Entonces ahí instauramos un sistema de dos instancias, por ejemplo, el ejemplo típico, yo tengo un asunto que estoy peleando, ¿no? Ante el juzgado. El otro día presenté, antes de la semana pasada, presenté el alegato. Un funcionario que fue sancionado él entiende que injustamente. Y yo tengo la impresión de que tiene razón, ¿no? Que le aplicaron una sanción por un acto que no correspondía. O sea, un poco presenté la demanda y ahora en el alegato dije lo mismo. El tiento se corta por el lado más débil. Entonces se agarraron con un enfermero cuando la responsabilidad era del médico, pero lo echaron al enfermero, digamos. Entonces eso es lo que estamos discutiendo ante el juzgado letrado de lo contencioso anulatorio de tal turno, X turno. Este, no sé si más o menos está clara la duda. Sí, profe, gracias. Por favor, encantado. Estamos para eso, ¿no? Bien. Entonces, resumiendo, este mecanismo ante la Suprema Corte de Justicia no es para los actos administrativos, es para las leyes, es para los decretos de la Junta Departamentales, que son actos regla, que son como leyes, digamos, dentro de su ámbito. Pero esto no quiere decir que entonces, bueno, la ley no puede ser inconstitucional, pero yo que soy
el director administrativo, de yo qué sé, yo sí puedo aplicar actos inconstitucionales. No, no, no es así. No es así. Hay un mecanismo de control que es este que les que comentaba de la anulación, ¿no? Buah. Em, Motivos bueno, hablamos de alcance allí, ¿no? Primero, el alcance. La inconstitucionalidad puede ser total o parcial. Por ejemplo, este, cuando se aprobó, creo que durante la presidencia de José Mujica, una ley de medios. Ahí hubo distintos medios que dijeron, bueno, pero esta ley está vulnerando el derecho constitucional a esta expresión o a decir lo que me parezca, yo que se me obligan a establecer, por ejemplo, dentro de la programación una determinada, no estoy hablando de contenidos, pero por ejemplo, en fin, tantas horas o tanta parte de la programación de producción nacional, entonces, bueno, si yo quiero hacer una radio que se dedique a transmitir, no sé, jazz, en inglés y eso, y bueno, y me dicen que no puedo, ¿no? Porque la ley, bueno, etcétera. Bueno, entonces se plantearon algunas acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley, sosteniendo prácticamente que la ley, salvo algunos aspectos, era en su extensión inconstitucional. La Corte, hubo un par de ministros, de los cinco, hubo dos que no sostuvieron que la ley es toda inconstitucional, nadie planteó que fuera toda, había cosas que no afectaban, de manera que no hubo planteos de todo, pero sostuvieron que aquí había todo esto es inconstitucional, o sea, una parte importante de la ley es inconstitucional. Pero la mayoría de la Corte dijo no, a ver, el artículo tal, el artículo 4, 3, 4, 5 artículos, decía unos pocos artículos, ahí declaró la inconstitucionalidad. ¿Por qué vengo a este ejemplo? Que es un ejemplo real, digamos, porque ahí tenemos el tema. Se puede pedir la inconstitucionalidad de toda la ley, de punta a punta, o plantear la inconstitucionalidad del artículo 23 de la ley, que dice una cosa que no sería inconstitucional, no sería, perdón, al revés, constitucional, por tal motivo, porque vulnera el principio de igualdad, porque se impide, vulnera la libertad de cultos, entonces impide que yo que acabo de inventar una religión novedosa, entonces me hacen problemas y hay una ley que me lo impide, entonces ahí entra a tallar el problema de la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? Bueno, entonces, total o parcial es un poco el ejemplo que hemos manejado. Después, las causas o los motivos de la declaración de inconstitucionalidad. Ahí tenemos dos posibilidades, razones de forma y razones de contenido o de sustancia, que es lo mismo en la práctica. Razones de forma tienen que ver con el procedimiento. Supongamos, yo creo que hay un ejemplo al que se puede echar mano con facilidad. La Constitución consagra que para implantar un nuevo impuesto o un nuevo tributo aduanero se puede hacer, se hace por ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada una de las cámaras, o sea, la mitad más una. Supongamos que alguien se distrae, no se da cuenta y aprueba en una de las dos cámaras el impuesto, digamos, por una mayoría relativa. O sea, ese día había en la Cámara la ausencia de una porción de los integrantes y se aprobó por mayoría, pero había quórum para sesionar y eso, pero se aprueba por mayoría, pero no por mayoría absoluta. Entonces allí podría sostenerse la inconstitucionalidad por razones de forma. O sea, no estamos diciendo no se puede implantar un nuevo impuesto. Se puede, pero para hacerlo hay que tener una mayoría especial, la mayoría absoluta. Esto pasó
hurgando en la memoria, ¿no? Cuando se implanta, estamos hablando de la década del 90, el Fondo de Solidaridad, que es una especie de pago después de que uno se recibe y culmina sus estudios en la enseñanza pública. Entonces ahí hay una especie de aporte limitado temporalmente, pero aporte en fin, a la gente le obligan a pagar esa especie de tributo. Entonces allí hubo quien se opuso, quien se sintió agraviado y sostenía que era un impuesto, esto patrocinado por un destacado profesor de Derecho Financiero, sostuvo que había que no había la mayoría necesaria, que no se había aprobado por mayoría absoluta de integrantes de cada cámara. Y bueno, y ahí el Estado se defendió diciendo esto no es un impuesto, esto es una contribución de seguridad social y la Corte compró esta solución, compró, digo, aceptó, ¿no? No, comprar da la sensación de que alguien puso plata, ¿no? No, no, es una manera de decirlo. Aceptó esta solución, entendió que era una contribución de seguridad social, porque claro, ¿para qué sirve el Fondo de Solidaridad? Para establecer un sistema de becas que no beneficia directamente al usuario, que pudo haberlo beneficiado en el pasado, digamos, ¿no? Pero que no beneficia, no es una jubilación, no beneficia al usuario, pero beneficia a estudiantes que están en situación de recibir la beca por su situación económico, social, etcétera, ¿no? Ahí hay un control que se ejerce por parte del Fondo de Solidaridad, en cuanto a cuáles son las condiciones de vida, o sea, a ver, qué condiciones tiene el padre. Resulta que el padre tiene 10.000 hectáreas. Bueno, entonces no me vengas a pedir una beca. ¿No? Pero bueno, todo esto es parte del asunto. Y ahí, ¿por qué cito esto? Y me fui un poquito por las ramas porque en ese momento razones de forma, se arguyeron razones de forma, se dijo esto es un impuesto, y el Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura dijo no, no es un impuesto, es una contribución de seguridad social, no requiere mayoría especial. Bueno, y después razones de contenido. O sea, el contenido va al texto constitucional, al texto de la ley. Para poner un ejemplo grueso, imaginemos que se aprueba una ley que consagra la pena de muerte, ¿no? Resulta que nuestro artículo 26 dice, a nadie se le aplicará la pena de muerte. Entonces, ¿qué hacemos, no? Una interpretación alambicada, distinta, para decir que cuando dice a nadie, estamos hablando de seres humanos y el que cometió tal delito no es un ser humano, es una bestia y a nadie se le aplica la pena de muerte, digo, a nadie se le ocurrió hacer una elaboración tan particular como la que acabo de compartir con ustedes, ¿no? A nadie, a mí tampoco, digamos, vamos a entender. Pero, por ejemplo, supongamos, para hablar de un ejemplo grueso, enorme, ¿no? Pero supongamos que, no sé, alguien dijera, esto contraviene el principio de igualdad, porque resulta que le estamos dando un beneficio a determinadas personas y no a estas otras, ¿no? Ahí hay ya que estamos hablando del principio de igualdad, hay un comentario que me parece que es interesante hacer, y es que dicen los doctrinos, en fin, la doctrina, que el principio de igualdad no quiere decir el mismo tratamiento a todo el mundo. El mismo tratamiento partiendo de la base de que las circunstancias pueden ser distintas. O sea, por ejemplo, no.
no me dan el fondo de solidaridad porque mi viejo tiene 20.000 hectáreas en el departamento de no sé cuánto. Bueno, está, entonces no necesitas el auxilio del sistema, digamos, porque por suerte para vos estás en una mejor situación. ¿Tá? Me siguen más o menos, bueno. Entonces ahí tenemos razones de contenido, de sustancia. La Constitución consagra tal derecho y resulta que la ley me lo desconoce. Entonces, bueno, yo planteo la inconstitucionalidad, porque a mí, ¿por qué me van a tratar distinto, no? Salvo que te tratamos distinto porque tenés una realidad distinta. Ahí un ejemplo casi cómico, ¿no? Es decir, sería el caso de un hombre que diga, bueno, pero a ver, hemos tenido un bebé, mi esposa, mi pareja, la madre de la criatura tiene derecho a licencia por maternidad y a mí no me dan. Bueno, el día que seas madre te la van a dar, ¿no? Hubo un caso en donde se dio a un funcionario, creo que era del puerto, ¿no? Que estaba solo con la criatura criando al bebito, y ahí le reconocieron un tipo de licencia de esa índole, para asegurar la buena situación del bebé y todo eso, y bueno. Pero bueno, me parece que esto no tira abajo el ejemplo, ¿no? O sea, la licencia de maternidad es para las madres, no para los padres. El padre puede tener un sistema parecido, de hecho, creo que algún avance ha habido en esa materia, o sea, como para decir, bueno, no, usted no es la madre, pero, a ver, la criatura acaba de nacer y es un compromiso para toda la familia y es una dificultad para toda la familia, entonces busquémosle la vuelta, digamos, ¿no? Bueno, razones de contenido, me parece que los ejemplos quizás sean suficientes, se nos pueden ocurrir otros. Alguna cosa de la reglamentación, el Código General del Proceso determina que se haga una especie de inventario por una doble vía, ¿no? Por un lado, el inventario de las reglas que se consideran inconstitucionales, que hay que plantearlas, no es cuestión de tirar allí a la Bartola, me parece que esta ley es inconstitucional. Bueno, primero decime toda la ley, después decime por qué es inconstitucional, y ahí viene la segunda parte. O sea, el hecho de explicar por qué el artículo tal de la ley o toda la ley está vulnerando lo que dice la Constitución. Finalmente, estamos en un procedimiento de instancia única. O sea, es la Corte y solo la Corte. No hay una apelación posterior, no hay una instancia distinta. O sea, a lo sumo se podrá pedirle a la Corte que aclare su sentencia. Bueno, pues es otra cosa, pero eso no implica pedirle que cambie su sentencia. Bueno, este, acá sobre la vía de acción. Hay un artículo, ¿quién puede implantar, quién puede pedir la vía de acción? Bueno, dice el artículo 258, todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. O sea, esto en una primera lectura, acá dice el 258, resume un poco esto que estamos diciendo. Habla de las vías, la vía de acción que deben tablarse ante la Suprema Corte, la vía de excepción, y después, en cualquier procedimiento, el juez o tribunal también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad. Y entonces, como en el caso de la vía de excepción, se suspende el procedimiento, se manda a la Corte y en función del fallo de la Corte, que dice el 259, se referirá exclusivamente al caso concreto y solo tendrá efectos en los procedimientos en que se haya pronunciado. Bueno,
ahí tenemos. Acá puede haber un matiz, ¿no? Porque tiene efectos en los procedimientos. Ahora, si uso la vía de acción, entonces estoy generando un procedimiento independiente que culmina con una sentencia y que esa sentencia me oficia como coraza, como paraguas, digamos, frente a cualquier intento de aplicar esa ley en mi contra. Entonces yo digo, bueno, yo tengo esta sentencia dictada en una vía de acción. Bueno, sobre el 258, todo aquel que se considere. Entonces yo decía, en una primera lectura, uno puede decir, bueno, acá el que cualifica es el interesado, el que se considere, o sea, yo me considero por tal y tal razón. La Corte ha entendido que puede calificar, o sea, la Corte podría decir, por ejemplo, lo siguiente, podría decir, yo no voy a entrar a si esto es constitucional o no, lo que sí voy a decir es que no hay legitimación activa, o sea, no hay lesión de un interés directo personal y legítimo, y por tanto, no me voy a pronunciar. Esto, yo tengo un ejemplo sobre esto y fue el caso de quien en determinada ocasión planteó que le estaban aplicando una ley que lo inhibía por el ejercicio del cargo que había hecho, sí, que había realizado, lo inhibía a ser candidato para cargos electivos. Todo lo cual era cierta y es un hecho real, parecía prima facie, o sea, en una primera mirada, quiere decir, parecía que era inconstitucional. En fin, no solo me pareció a mí, me encontré con una invitación que le habían hecho a la comisión a una comisión legislativa, al doctor Gonzalo Aguirre, que dijo en medio de la cosa, mire, ustedes me preguntan sobre esto, pero yo quiero decir que esto es groseramente inconstitucional. No podemos limitar, salvo el caso que está en la Constitución, el caso de los directores del Banco de Previsión Social. Entonces, eso no pueden ser candidatos a cargos electivos en la elección siguiente. Pero hay una norma constitucional para eso. En cambio, acá era la ley que constituía las unidades reguladoras, ¿no? La USEA, Unidad Reguladora de Energía y Agua, y un integrante que había renunciado al cargo por razones políticas, una especie de reacción en contra de alguna cosa que el presidente de la época había dicho en ese momento. Entonces decía, bueno, pero esta ley me está coartando mi derecho a ser candidato en las próximas elecciones, que yo ya fui y que aspiro a seguir siendo. Y ahí la Corte entendió que no, que cuando él asumió el cargo y aceptó el cargo, con eso ya perdió el interés directo personal y legítimo, porque se colocó en una situación, eso fue la sentencia de la Corte, se colocó en una situación que lo inhibía de poder ser candidato en las elecciones siguientes. Eh, en fin, son pequeños detalles, pero que vale la pena, me parece, para entender el fenómeno. Silvina Casaravilla, adelante, Silvina. Buen día. Quería preguntar el nombre del documento que usted está leyendo para poder leerlo en EVA. Yo estoy, a ver, lo que leí fue la Constitución misma, ¿no? 258, 259. Después estoy siguiendo este material que ustedes creo que lo están viendo, ¿no? Que No sé, tengo, pero para leerlo ¿cómo? después. No le oí, perdón. No, para leerlo después. Ah, sí, bueno. No, la idea es subir este material, ahí Ah, le vamos a bien, pedir bien. mano a los colaboradores, subir este material a Eva para que ustedes puedan contar con el mismo. Obviamente esto no sustituye un libro,
No son, es una ayuda a memoria, pero se lo vamos a poner a disposición, ¿no? Bueno, acá alguna cosa que no es de la Constitución, pero que es de la regulación, de la reglamentación de la Constitución. En el caso de la vía de excepción, se supone que hay un juicio precedente entablado, ya manejamos algún ejemplo, tiene efecto suspensivo, o sea, el juicio se suspende, se le manda a la Suprema Corte de Justicia y se está a lo que la Suprema Corte de Justicia resuelve. Dice, esto se puede plantear en cualquier momento de ese juicio precedente, salvo cuando se concluyó la causa, o sea, cuando el juez dice, bueno, está, ya estoy instruido, ya sé lo que pasa, oí la demanda, oí la contestación de la demanda, me aportaron medios de prueba, acá tengo los alegatos, o sea, el juicio está liquidado, lo único que falta es mi decisión como juez. Entonces ahí cierra el procedimiento y se pone a estudiar el expediente, digamos, ¿no? Para llegar a una determinada conclusión. Entonces, después de que está cerrado, no se le puede plantear, bueno, acá me olvidé, acá hay una inconstitucionalidad más. No, no, ya quedó eliminada la posibilidad. Bueno, otra cosa que se plantea es la prohibición, es decir, esto no significa esto que he dicho no significa que apelado el fallo de primera instancia, en segunda instancia la parte pueda decir, además de todo esto, esto es inconstitucional y denunciar por vía de excepción la inconstitucionalidad. Otra cosa que dice el Código General del Proceso es que no se pueden plantear sucesivamente distintas causas de inconstitucionalidad. Dicho en términos coloquiales. Acá hay que poner toda la carne en el asador. O sea, no es que yo considero que la primera, no es que la primera parte es, ¿cómo es? No es que la primera, perdón, me sacó de órbita. No, prohibición de planteamientos sucesivos, ¿no? No es que, yo considero que la primera frase es inconstitucional y entonces lo planteo y después planteo la segunda y después la tercera y después, etcétera, ¿no? Porque es una manera de trancar el procedimiento. Bastante lleva el planteo común y corriente, el habitual, donde uno pone todas las cosas de manifiesto, en fin, todos los planteos que uno tiene, pero no puede decir la primera palabra, después la segunda, después la tercera, es una manera de trancar el procedimiento. A veces es un argumento, es un mecanismo que a veces le sirve a alguna gente, ¿no? Para detener, para decir, bueno, yo no quiero un pronunciamiento inmediato, etcétera, ¿no? Esto pasó una vez en materia penal, por el juzgado de San Carlos, o sea, había una persona que estaba siendo imputada de un delito muy pesado, era delincuente muy pesado, y allí lo que pasó es que se pidió la inconstitucionalidad por parte de la defensa del Código de Proceso Penal. Entonces, el juzgado suspendió, como dice la norma, ¿no? Suspendió el procedimiento, lo mandó a la corte a esperar a ver qué decía la corte. El tema era que el juzgado ya había dispuesto una privación de libertad preventiva del sujeto. Y entonces tuvimos ocasión de conversar en ese momento con la fiscal, que la conocemos, que hay
sobre la cuestión, y yo le decía, pero oíme, ya está dispuesto, o sea, ¿qué pasa? El tipo se fue para la casa, había una especie de cordón policial que se pasó la noche pasando frío, ¿no? Los funcionarios que estaban en eso, para que no se escapara, ¿no? Pero, a ver, no era, había una medida ya dispuesta con anterioridad. Y cuando la Corte se pronuncia, dice que el código es constitucional, que era el elemento medular en la cuestión central, pero dice además que las medidas preventivas que se adoptan están adoptadas, o sea, como diciendo, usted no debió haberlo mandado a la casa porque se pudo haber tomado, no sé, algo, después un avión y termina dando no sé dónde, cuando tiene una deuda con la justicia, digamos. Bueno, este, entonces, bueno, la vía de oficio, ¿no? Habíamos dicho, es la tercera vía, la vía de oficio implica que el juez o el tribunal que tiene el asunto entre manos advierte, ya lo dijimos, pero advierte que ahí posiblemente la ley que habría que aplicar es una ley inconstitucional, entonces plantea el asunto, lo suspende y bueno, y se lo manda a la corte a ver qué dice la corte. Sobre esto, de oficio, yo recuerdo dos situaciones. Una que se planteó que los juzgados letrados de lo contencioso administrativo, que no son los de los contenciosos anulatorios, estos están dentro del Poder Judicial, se iban dentro de su competencia le agregaron el conocimiento de cuestiones laborales que corresponden al Estado, ¿no? Entonces, que correspondan al Estado. Y entonces allí había una jueza que dijo, bueno, pero están planteando una especie de juzgado ad hoc para conocer de estos asuntos. Parte del problema, de la situación era que la gente iba a los juzgados laborales y ahí bueno, se planteaba su posición frente al tema, y los juzgados laborales tenían cierta tendencia a reconocer los derechos, entre comillas, del trabajador. Entonces terminaba condenando al Estado. Sobre esto hubo con Antel todo un tema de un conjunto de personas que trabajaban para Antel, las contrataban como empresas independientes, pero decían, nosotros somos trabajadores, estamos en la situación de que nos detienen, no nos pagaron, no sé, la licencia, no nos pagaron el aguinaldo, entonces salían ahí con reclamaciones. Y ahí hubo un cambio de jurisdicción. Y hubo algún caso donde de oficio se planteó la inconstitucionalidad, digamos, que es lo que fue desestimado. Digamos. Otro caso fue algún juez que lo planteó cuando se aprueba la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que era una especie de amnistía respecto de determinadas conductas que se habían hecho por funcionarios dentro de determinado plazo temporal, ¿no? Este, en fin, malos tratos, torturas, en fin, ese tipo de situación. Y ahí se habían amnistiado otro tipo de delitos en ese enfrentamiento, bueno, quedaba esto. Y lo que la ley planteaba en un artículo cuarto que había allí era que cuando se planteaba una situación de ese tipo, se le preguntaba, correspondía preguntarle al Poder Ejecutivo actual, que era un Poder Ejecutivo electo democráticamente y todo lo demás, insospechable desde ese punto de vista, una especie de informe sobre si el acto ilícito se había hecho o no en el momento de cumplimiento de las tareas como funcionario. O sea, a ver, para decirlo en términos más claros, en un procedimiento policial, alguien se le fue la mano, digamos, ¿no? Entonces, si la cosa estaba hecha dentro del cumplimiento de la función pública, entonces caía dentro del perdón, digamos, ¿no? En cambio, si la misma persona
hacía doble horario, o sea, de mañana actuaba de policía, de noche actuaba de chorro, entonces ahí, bueno, era distinta la cosa, ¿no? Y ahí algún juzgado de oficio planteó esta situación. Dijo, bueno, pero esto es inconstitucional porque mi decisión como juez va a depender de lo que diga juez en materia penal, de lo que haya dicho el Poder Ejecutivo. Entonces ahí se planteó, la Corte al principio declaró la constitucionalidad de esto. Después con el tiempo cambió, bueno, cambió la jurisprudencia, cambió la integración y terminaron declarándola inconstitucional. Eh, Bien. Este, bueno, acá el tema para el caso concreto. En el caso de la vía de excepción y la vía de oficio es bastante fácil la solución, porque en el juicio que estoy llevando, entonces yo pido que no me apliquen tal ley, ¿no? Eso, o el juez entiende que debería aplicar una ley que es inconstitucional, ¿no? Hasta ahí parece claro. Ahora, en el caso de la vía de acción, eso nos da al accionante, al que accionó, le da una especie de protección frente a los distintos juicios que podrían plantearse en torno a esta ley, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, no sé, estoy pensando un ejemplo, ¿no? Supongamos alguien que dice, bueno, yo me dedico, esta ley afecta a los productores de tal o cual cosa y yo soy uno de los productores, tengo un interés directo, personal y legítimo y lo planteo por vía independiente, ¿no? Por vía de acción. Tengo la sentencia a favor, entonces esa sentencia la puedo esgrimir como defensa en algún otro procedimiento, porque dice, está bien, solo alcanza los procedimientos en que se ha pronunciado, pero ahí tengo una sentencia que me sirve para esgrimir en los distintos procedimientos que puedan suceder. Bueno. En el caso de la vía de excepción y de la vía de oficio, ahí el interés directo y legítimo aparece, es decir, es tan cierto que yo soy parte de este juicio, es tan cierto que me quieren cobrar un impuesto que no tiene, que fue aprobado por una ley que no alcanzó la mayoría necesaria, por ejemplo, ¿no? La mayoría absoluta de integrantes de cada cámara. Entonces, bueno, planteo la inconstitucionalidad por razones de oficio. Este, entonces, ¿qué implica esto? No alcanza a terceros, o sea, el ejemplo que alguna vez creo que les comenté, o sea, no alcanza a terceros significa que yo tengo la sentencia es mía. Mi vecino que está en la misma situación no tiene la sentencia, no se tomó el trabajo de plantear la inconstitucionalidad, de manera que la ley se le aplica como si tal cosa. Podrá esperar a que le inicien el juicio y ahí por vía de excepción pedir la inconstitucionalidad. Eso es posible, ¿no? Pero ahí al final aparece una pregunta, que yo me he planteado alguna vez que alguien me ha dicho, yo he dicho, bueno, en un gesto de audacia, y alguien me contestó, un profesor de la facultad, no, no, un gesto de audacia, no, está bien planteado el tema. La cosa es esta. Tiene efectos para el caso concreto. Viene un individuo y dice, bueno, a mí me están, prácticamente se está planteando un impuesto que es confiscatorio, que afecta a mi derecho de propiedad, me matan con este impuesto, es inconstitucional. Eh, la pregunta es, ¿ese criterio se le puede favorecer a esa persona porque es un pequeño productor, o sea, un pequeño propietario, pero le alcanza también al gran propietario, al gran productor? Ahí digo, yo no tengo una respuesta concreta, pero es un problema que me parece interesante para ser comentado. O sea, las circunstancias pueden ser distintas. Entonces, mis circunstancias concretas hoy pueden determinar
un fallo de inconstitucionalidad y mañana aparece, yo qué sé, un ricachón que dice, no, pero yo quiero que se mantenga la jurisprudencia anterior y la Corte dice, no, pero acá hay una diferencia. Usted no está alcanzado, no es la misma circunstancia de la anterior. Bueno, eh, bueno, los efectos temporales de la sentencia. Acá hay tres posibilidades. No tenemos, esto estaría bueno para hacer una interpretación legislativa de pronto, ¿no? Tres posibilidades, sobre todo para la vía de acción. La primera, digo, porque, a ver, porque si estamos hablando de las otras dos, los efectos se van a retrotraer al momento en que se inició el juicio. Eso parece claro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy parte de este juicio y a mí me quieren cobrar, vuelvo al ejemplo, me quieren cobrar un impuesto que está mal proclamado, que está mal consagrado, porque no tienen la mayoría, se aprobó por una ley que no obtuvo la mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara, razones de forma. Ahí hay una formalidad que no funciona adecuadamente, que no funcionó adecuadamente. Sobre todo en el caso de la vía de acción, que me permite salirme de este juicio concreto y utilizarla, esgrimirla para algún otro caso, digamos. Hay quien dice, bueno, esto tiene efectos hacia el pasado. O sea, ¿por qué hacia el pasado? Porque en realidad lo que hemos conseguido es que la Corte diga, esta ley es ilícita porque contraviene lo que dice la Constitución. Y si estamos en el medio de la ilicitud, uno puede decir, bueno, quiere decir que todo lo que se me aplicó para atrás de esta ley, y que yo al conseguir la declaración de inconstitucionalidad, no se me debería haber aplicado y por tanto, si me cobraron un dinero, me lo tienen que devolver, por ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, primera posición, va para atrás lo que me cobraron, si estamos hablando de un tributo, que me cobraron está mal cobrado y por tanto esto es era inconstitucionalidad, me cobraron mal. Eh, Efectos constitutivos, esto es decir, a partir del momento en que se dicta la sentencia. La argumentación para esto sería la siguiente, es decir, bueno, la ley se aplica, la ley, el decreto de la Junta Departamental, esto se aplica. ¿Cuándo se deja de aplicar? A partir del momento en que tengo la sentencia. Entonces, todo lo que pasó antes, y bueno, embromate, te hubieras despertado más temprano, ¿no? Y la tercera es decir, sí tiene efectos retroactivos, pero no desde que se me aplicó la ley, sino desde que planteé la inconstitucionalidad. O sea, desde que me presenté ante la Corte a decir, mire, yo estoy en desacuerdo con que se me aplique esta ley no corresponde. Ahí la Corte ha sostenido que es la Corte y los juzgados, y eso es la posición mayoritaria, no la única. Las otras dos se han sostenido también, pero la mayoritaria hoy por hoy ha habido intercambios entre los ministros de la Corte cuando se quería poner en la sentencia si esto se retrotraía o no se retrotraía y a partir de qué momento se retrotrae. O sea, recapitulando, se retrotrae al momento en que me aplicaron la ley para atrás. Uno puede decir, bueno, teniendo presente que hay una caducidad cuatrienal que está establecida por una ley también, entonces esta deuda que se me generó por mala aplicación de la ley hace 5 años, esa no va, de 4 años para atrás sí, de 4 años para hoy, para actualmente sí. Podría sostenerse también. Y la otra posición es decir, bueno, no, pero esto es constitutivo a partir de la sentencia. Antes no se aplicaba la ley sin limitaciones, sin limitantes. Y después, lo que yo les decía, la posición prácticamente que a los jueces les resulta más simpática y es una intermedia, es decir,
Sí se retrotrae, pero se retrotrae al momento en que pateé, al momento en que me presenté ante la Corte a pedir la inconstitucionalidad. Bueno, algún comentario más, presunción de constitucionalidad de las leyes. A veces, incluso en la jurisprudencia de la Corte ha aparecido esta idea, las leyes se entienden, se presumen constitucionales. Ahora, ¿por qué se presumen? Este es un tema, ¿no? Hay un libro que se ha escrito en torno a esto tratando de desmentir, un colega lo ha escrito tratando de desmentir esta presunción de constitucionalidad. Eh, a ver, en primer lugar, uno a veces se ha encontrado, yo recuerdo una declaración de un legislador hace tiempo, diciendo, sí, yo entiendo que esta ley es inconstitucional, pero por razones de disciplina partidaria este proyecto de ley consagraría una ley inconstitucional, pero por razones de disciplina partidaria la voy a votar igual, ¿no? Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Hay un dicho ahí, que se establece. O sea, si el propio legislador dice para mí es inconstitucional, pero la voy a votar igual, claro, ahí hay matices, ¿no? Porque uno puede decir, sí, la voy a votar igual porque no encuentro a alguien que esté legitimado, que tenga el interés directo, personal y legítimo para pedir la inconstitucionalidad, de manera que adelante con los faroles, ¿no? Pero a ver, si hay un mecanismo para declarar la inconstitucionalidad, ¿por qué voy a presumir que la ley es constitucional? Yo lo que tengo que hacer es analizar cada ley y decir, bueno, yo entiendo que esto es inconstitucional, me voy a presentar a plantearlo porque tengo un interés para ello, o voy a esperar a ver cómo se aplica y si, bueno, en ese momento lo plantearé, no sé. Este, eh, Bien. Acá hay un caso que aparece referido el 27 de noviembre de 1994. Fue la la segunda reforma a la Constitución del 67. Acá se incorporó una disposición especial B corta. O sea, ustedes habrán visto, en la Constitución tenemos 332 artículos numerados y después aparecen disposiciones transitorias y especiales, que están identificadas no por números, sino por letras. Entonces se había establecido, se había proclamado la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, previsión social, en fin, que se hubieran incorporado a las leyes presupuestales o de rendición de cuentas a partir del 1 de octubre del 92. Esto implicó un cambio de perspectiva, porque decía, en estos casos, incluso la Corte había dicho que determinadas disposiciones que se incorporan en las normas presupuestales, o sea, leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, que no podía, hay una especie de prohibición de incorporar temas ajenos a lo presupuestal. O sea, ¿y lo presupuestal qué es? La creación de cargos, mecanismos de financiación del Estado, o sea, hay toda una serie de cuestiones que están dentro de lo presupuestal. Pero es muy frecuente que en estas normas se incorporen otro tipo de cosas. O sea, yo qué sé, la tipificación de un delito, por ejemplo, o sea, cosas que no son materia presupuestal estrictamente. Y cuando esto se planteó en la inconstitucionalidad de ese tipo de normas, cuando se planteaba esto, la Corte entendía que, bueno, que en realidad no es una norma presupuestal, es una norma no presupuestal, pero que se aprobó en ocasión de la aprobación de la ley de presupuesto o en ocasión de la aprobación de la ley de rendición de cuentas.
Esto significa, bueno, es muy difícil de sostener esta posición de la Corte, ¿no? Porque está ahí, está en la misma ley, escrita, en fin, con todas las letras y eso. Estas cosas que escapan a lo estrictamente presupuestal. Entonces, acá lo que se dijo para las reglas de seguridad social, bueno, en materia jubilatoria, por ejemplo, y eso, prácticamente no había que esperar a que la Corte declarara la inconstitucionalidad. Ya era la propia reforma constitucional, ya proclamaba la inconstitucionalidad, ¿no? Y entonces le agrega dos cosas: carácter general para todos los casos, a contramarcha de lo que dice la Constitución, y con retroactividad su vigencia, o sea, para atrás, eh, o sea, todo esto es un cambio de perspectiva respecto de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia. Ahora, el artículo está ahí, disposición especial B corta. A ver. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 216 y 256, el 256 es el de la reforma. Valentina, enseguidita, un segundo que redondeo esto. Declaras en la inconstitucionalidad de toda modificación de seguridad social, seguro social y de previsión social que se contenga, y ahí dice artículo 67, que es el que habla del ajuste automática, que contengan leyes presupuestales o de rendición de cuentas a partir del 1 de octubre del 92. Lo interesante de esto es que con posterioridad a estos hechos, o sea, no, le encomendaba a la Corte hacer una especie de trabajo de buceo, ¿no? O sea, ver a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, analizar y bueno, decir esto cayó, pero cayó no porque lo diga yo, sino cayó porque lo dijo la Constitución. Tiempo después se planteó, un legislador planteó la inconstitucionalidad de una ley, o de un artículo de una ley que adolecía de este problema, o sea, era una regla de seguridad social que se incorporaba a una ley presupuestal. ¿Y qué dijo la Suprema Corte de Justicia? Dijo, esto es una disposición transitoria, se agotó el día que se aprobó esta norma constitucional y se agotó el día en que la Corte de la época, la Suprema Corte de Justicia, recogió una serie hizo el trabajo ese de buceo, digamos, ¿no? Se declararon ahí, o se incorporaron a la declaración que había hecho la propia Constitución, una serie de normas quedaron ahí borradas del elenco de normas en materia de seguridad social, lo cual también fue un problema, este, y no se aplica. Y yo conversando con el autor ideológico de esto, que era un colega que no me acuerdo el nombre, pero que en una época conversábamos con cierta frecuencia, me dice, mirá, dice, yo cuando redacté eso, no pensé que fuera para un caso único y acá se agotó. Yo pensé que esto era de acá hasta la eternidad. Bueno, la Suprema Corte de Justicia interpretó de otra manera. Valentina, adelante. ¿Era carácter general y cuál otro? Le dieron a esto carácter general y retroactivo. O sea, como que se hubiese anulado la ley. Entonces se aplica a todo el mundo y se aplica desde el momento en que este artículo que habla del ajuste de las jubilaciones, por ejemplo, o algo por el estilo, se incorporó al elenco de normas, ¿no? Presuntamente aplicables. Entonces, pero ¿por qué digo que se da de cabeza con toda la solución? Porque la solución constitucional en general es para el caso concreto y bueno, y la retroactividad más o menos, dependerá de la interpretación. Acá dice, sí, está bien, lo sigue vigente, pero estas normas que tienen que ver con la seguridad social y que se incorporan a las normas presupuestales, desaparecerán prácticamente, dejarán de aplicarse retroactivamente,
o sea, hacia atrás, y con carácter general. O sea, si el BPS advierte o un interesado advierte y la Corte declara la inconstitucionalidad, bueno, no la declaraba la Corte, de vuelta, la Corte descubrió la inconstitucionalidad, entonces no se aplica ningún caso con carácter general. Bien. Bueno, y para terminar, acá hay Valentina sigue con la mano levantada, no sé si quedó de atrás. Perdón, me lo olvidé. Este, no, simplemente una reflexión en este sentido. Generalmente las constituciones tienen una declaración de derechos. Derechos, deberes y obligaciones, se llama el título en nuestro caso, ¿no? Pero ahí están consagrados, por lo general, los derechos fundamentales, ¿no? A partir de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 por Francia, y bueno, esa fue una costumbre que se fue generalizando, y ustedes encuentran por allí una serie de derechos proclamados. En nuestro caso es la sección segunda de la Constitución. Eh, este tema de la inconstitucionalidad, la posible declaración de inconstitucionalidad, termina siendo una garantía de los derechos humanos, porque remito a ejemplos ya manejados. Si yo digo, bueno, yo tengo libertad de expresión y quiero sacar un diario que diga tal cosa, que puede ser crítico de la gestión del gobierno, ¿por qué no? Hay libertad de expresión, ¿no? Entonces viene el gobierno y me secuestra la edición, viene el gobierno, no va a venir el gobierno, va a venir un funcionario subordinado, dependiente del gobierno, y me secuestra la edición, entonces ahí, bueno, yo puedo decir, esto no se están respetando mis derechos constitucionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá algún mecanismo para tratar de salvar esa falla, ese escollo. Bueno, este, por ahí decimos, por ejemplo, que este, que en el caso de declaración de la inconstitucionalidad de las leyes, es una actitud conservadora, que tiende a conservar lo que ya tenemos, que son los derechos, la declaración de derechos, la proclamación de derechos, etcétera, ¿no? Eso ya lo tenemos, y entonces todo este tema de la inconstitucionalidad termina siendo una garantía, porque de lo que se trata de evitar es de decir, ah, bueno, este derecho existe para fulano, pero no para mengano, al que lo voy a excluir por una ley que dice, este derecho no es para fulano, es para todo el mundo menos para este, ¿no? Entonces, ahí estamos en un tema. Bueno, yo diría que nos queda un tema para esta primera parte del problema. Se comunica el Parlamento. Es verdad, me lo estaba olvidando. Cuando la Corte resuelve que una ley es inconstitucional, le da cuenta al Poder Legislativo, a los efectos de que el Poder Legislativo vea lo que haya para hacer con esto, ¿no? Pero es un aviso, es como diciéndole, al Poder Legislativo, bueno, miren, esta ley que ustedes votaron hace 10 años, para esta Corte es inconstitucional. ¿Por qué no lo arreglan? ¿No? Ese es su mensaje que le pasan, pero está previsto también así mismo. Bueno, yo diría que podemos hacer un paréntesis de 5 minutos, un poco para descansar mi huella. Un intento revolucionario donde determinada cantidad de personas se levantan
en contra del gobierno y bueno, y lo sustituyen y lo echan, por un lado, y por otro lado lo que puede haber es a ver, lo otro es un golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado implica una ruptura institucional dada por los gobernantes, de pronto, o por algún sector dentro del aparato estatal, o sea, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, algo de ese tipo. Entonces, denme un segundito. Esto ha sido mucho más discutido, digamos, y considerado en algunos países latinoamericanos, que no es nuestro caso. Bueno, pero hemos tenido también situaciones y ahora vamos a ver, y varias situaciones, desde 1830, o sea, durante el siglo XIX, durante el siglo XX, bueno, en el siglo XXI, por suerte, no hemos tenido nada de esto, pero este, esperemos no tener. No. Bien, esperen un poquito a ver si consigo compartir acá, compartir. Ahí va. A ver, F5. No, como F5 no consigo. A ver, presentación con diapositivas. Acá. Ahora sí, se ve mejor. Este presupuesto, la Constitución no fue respetada. O sea, eh, claro, a veces uno puede maquillar las cosas de la mejor manera posible, tratando de encontrar argumentos, pero ¿qué tenemos? Tenemos determinadas situaciones que son estados de emergencia, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí aparecen descriptos, pero por ejemplo, las medidas prontas de seguridad en nuestro caso, la suspensión de la seguridad individual también, o sea, en situaciones dramáticas, en situaciones trágicas, diría yo también. Entonces aparecen ahí algunas cosas que no son inconstitucionales porque están previstas constitucionalmente, pero que implican una situación, digamos, de irregularidad. No es lo que se supone, no es lo habitual, ha pasado algo, digamos. Ahora, la pregunta es, cuando se echa mano a este tipo de situaciones extremas, de soluciones extremas, entonces estamos al borde del golpe de Estado. Bueno, teóricamente no. En los hechos, habrá que ver cómo son los hechos, pero teóricamente no, porque se supone que esto, lejos de ser una manera de sustituir la Constitución, es un mecanismo para contemplarla, para decir, bueno, estamos en medio de un terremoto, por ejemplo, ¿no? Es decir, no, digo terremoto porque ese es un fenómeno natural, no está determinado por los seres humanos, ¿no? Al contrario, estos pueden ser víctimas de una problemática determinada. Bueno, eh, en general no hay la previsión de que de estas irregularidades. No estoy hablando de cuando se aplican institutos de emergencia, sino que estoy hablando de lo otro, cuando no se aplican y se le camina por arriba a la Constitución, digamos. En la Constitución argentina, que en general no es el mejor de los ejemplos, ¿no? Han tenido rupturas de este tipo con una gran frecuencia. Pero ahí habla en el artículo 25 de la Constitución argentina, habla de que la violación de la Constitución es de una nulidad insanable, ¿no? No hay manera de arreglar el agujero, digamos.
pero bueno, una cosa a veces es lo que se escribe y otra cosa es la práctica. Bueno, ahí tenemos un poco lo que ya habíamos dicho, dicho tal vez de una manera más académica, el golpe de Estado, la revolución, apoyo masivo, no de un círculo determinado. Bueno, el tema es que después los círculos se arman. O sea, cuando hay una revolución exitosa, entonces al día siguiente tendremos gobernantes, gente que tiene el poder, gente que está armada, etcétera, ¿no? De manera que no hay una cuestión que uno diga, esto es la verdad definitiva para toda la eternidad. No, no es así, ¿no? Ahí hay, en segundo lugar, una pregunta, poder constituyente originario. Bueno, hablamos del poder constituyente originario, dijimos, bueno, es la creación de un nuevo Estado. Ahora, cuando, yo qué sé, en la Europa de la primera mitad del siglo XX, aparecían, emergían eh, gobiernos de fuerza, digamos, por decirlo de la manera más elegante posible. Gobiernos de fuerza que despreciaban las normas anteriores, ¿no? Entonces, ¿estamos creando un nuevo Estado? ¿Estamos creando un nuevo orden? Bah, podemos ya definir eso como poder constituyente originario porque hay una nueva institucionalidad. Después las respuestas probablemente no estén en esto que estamos enunciando, sino estén en la realidad, en la práctica. Si hay fraude electoral, si hay el uso de la violencia, si hay presos políticos, etcétera, entonces, bueno, habrá un nuevo orden, sí, un nuevo orden que es un desastre, que está desordenado, digamos. Bueno. Algún caso de vicio de voluntad que se ha asimilado a este tipo de cosas. Por ejemplo, la violencia es, en materia contractual, por ejemplo, un vicio. Si a mí me obligan a firmar un contrato a punta de revólver, entonces, bueno, yo no he expresado mi voluntad, me han obligado porque me amenazan con un mal mayor, ¿no? Entonces, bueno, la violencia, el dolo es el engaño. O sea, me están vendiendo me están pasando gato por liebre. Eso es un engaño. Y el fraude electoral es un poco eso mismo. Si a mí me dicen, fulano de tal ganó y es el presidente constitucional, y resulta que todos los indicadores demuestran que ganó el otro, entonces, esto ha sucedido alguna vez, ¿no? Que ganó el otro, estamos en medio de una estafa, digamos, prácticamente. Bueno. Hay un temita vinculado a esto y es el reconocimiento de los gobiernos de facto. Acá hay dos posiciones, ahí están identificadas con algunos nombres. Por ejemplo, la doctrina Estrada, fue un canciller mexicano que decía no te metas, ¿no? O sea, que decía, bueno, lo que corresponde es mantener o retirar la representación diplomática, hay que estar al derecho diplomático y cada país tiene que se arregle con lo que tiene, ¿no? Esa es una posición, este, determinada. Hay una expresión que ahora no me fluye, pero que apunta a esto mismo, ¿no? O sea, la idea de esto es así, cada uno que se arregle con el gobierno que le ha caído en suerte y chao. Y después esta otra posición, presidente venezolano, que decía que debe reconocerse los gobiernos que emergen de un proceso legítimo, no de un acto de fuerza, no de un fraude electoral, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los regímenes que no respeten los derechos humanos, esto está entre comillas, ¿no? Que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicadas mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional. Bueno, esto
en este año 2026 parece una utopía que no tiene sustento, ¿no? Pero lo que hacían, lo que hicieron ahí los venezolanos fue romper relaciones con regímenes dictatoriales. Nosotros tuvimos una ruptura con Venezuela que no es la Venezuela de hoy, ni la de ayer, ni la de anteayer. Era otra Venezuela con otra organización de gobierno, cuando una persona como era, bueno, pide, se refugia en la embajada venezolana y la fuerza pública que la estaba llevando detenida se pega el salto, entra adentro y la secuestra y nunca más se supo. Este, estoy tratando de recordar el nombre, pero bueno, este fue un hecho que existió, que se manejó, por cierto, no es un hecho ni feliz ni que deba ser reivindicado, pero era una maestra, ¿no? Pero bueno, pasó lo que pasó, desgraciadamente, y ahí se rompen relaciones con Venezuela, quizás retomando un poco esta idea vieja, anterior, ¿no? Vean ustedes que Bentancur fue presidente entre el 59 y el 64, y nosotros tuvimos el golpe de Estado en el 73, o sea, prácticamente algo un poquito menos de una década después, ¿no? Así que bueno. Bueno, en el derecho diplomático aparecen ahí cláusulas democráticas, pero se cumplen, no se cumplen, o sea, siempre hay alguno que te mete gato por liebre, ¿no? Eso. Y entonces ahí no, es una democracia, pero es una democracia distinta, ¿no? Mirá vos, es una de partido único, es una democracia distinta. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Entonces, ¿cómo es la situación del que se ubica, digamos, a gobernar un Estado al que no llega de acuerdo con los procedimientos previstos, digamos, lo normal? Es un usurpador, tiene en cambio una investidura plausible, o sea, esto es, bueno, es el que agarró el fierro caliente, no había otro, por ejemplo, ¿no? Un gestor de negocios. Esto se da, por ejemplo, en el derecho comercial, donde alguien se hace cargo de las cosas cuando el verdadero interesado no está. El gerente de la empresa, bueno, no es el dueño de la empresa, pero bueno, es el que aparece allí, el que da la cara, el que aparece representando. Acá hay otro concepto, la doctrina del funcionario de hecho. ¿Qué es el funcionario de hecho? Bueno, a ver, es el caso, supongamos esto, yo voy a una oficina a hacer una gestión, aparece detrás del mostrador una persona que me recibe el escrito, que le pone el sello de recibido, lo firma. Ahora, no es funcionario, es el mozo del bar de la esquina que está dando una mano. O es el funcionario policial que sí es funcionario, pero que no está para eso, está para otra cosa. Pero ahí aparece la doctrina del funcionario de hecho. O sea, si todo está hecho como para suponer que el que está detrás del mostrador es un funcionario que me está atendiendo, y hay que partir de la base de que es así. O sea, la propia organización administrativa, la propia organización gubernamental está determinando que a la cabeza del gobierno esté fulano de tal. Esta señora Rodríguez, que es la presidenta interina en Venezuela, bueno, eso no es jurídicamente la persona adecuada, fue electa, no fue electa, pero estaba ahí no sé cuánto, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de cosas contemporáneas porque no terminamos más. Entonces, la pregunta es, ¿actúa como funcionario de hecho? Si actúa como funcionario de hecho, debemos admitir la validez de los actos de los que participan. Eh, la necesidad de la continuidad jurídica. O sea, bueno, acá han pasado todas estas cosas, pero ¿qué hago? Un paréntesis de 12 años pasó, es decir, 12 años fue lo que nos llevó la última ruptura institucional.
acá en nuestro país, y bueno, yo me acuerdo porque estábamos pensando en la salida, y me acuerdo que un día vino a la reunión, era una comisión técnica, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y viene el doctor Gonzalo Aguirre y nos dice, bueno, para el martes que viene, digamos, no sé, no me acuerdo si nos reuníamos los martes, pero estábamos con eso. Yo voy a traer un proyecto sobre qué hacer con los actos con las leyes, entre comillas, del Consejo de Estado, ¿no? Y todavía me acuerdo que mi primera impresión, ¿en qué estará pensando? ¿No? Se lo comenté a él, ¿en qué estará pensando? Porque han pasado 12 años. ¿Cómo hacemos para saltearnos los 12? ¿Qué hacemos? ¿Declaramos todo nulo y volvemos 12 años atrás? Es complicado. Bueno, la idea no fue esa. La idea la vamos a ver ahora cuál fue, pero por lo menos en ese momento me dije, ¿en qué estará pensando? ¿Cuál será la solución que está ofreciendo, digamos? Entonces, bueno, la continuidad jurídica, o sea, esto pasó, son 12 años de historia, ¿no? ¿Qué hacemos con las leyes? ¿Qué hacemos con las normas que se aprobaron en este tiempo? ¿No? Algunas, bueno, habrá que tirarlas al tacho de la basura, pero hay otras que no. Digo, ejemplo, hubo y hay y sigue vigente una ley de arrendamientos, llamada ley, después le llamaron decreto ley, pero estamos hablando de lo mismo, que se celebraron en torno a eso, yo qué sé, millones de contratos de arrendamiento. Entonces, ¿qué hacen? Todo esto no vale, lo despreciamos porque el origen no es el origen que a mí me hubiera gustado. A mí me habría gustado que lo aprobase un parlamento electo democráticamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, no fue así. Entonces, bueno, otro argumento, la necesidad de proteger el orden social, la paz social, la seguridad jurídica, o sea, alguien se tiene que hacer cargo. Bueno, esa es la idea. Sí, Jaciara, adelante, Cabrera, Jaciara Cabrera, todo Buenos oído. días, profe. Una consulta con respecto a ese tema, pues yo nací en el 86, así que me perdí esa etapa. Ah, Eh, ¿Cómo es el tema? O sea, cuando un gobierno de facto asume, por lo que estoy escuchando, hay cosas que ellos deciden que quedan válidas, o sea, hay leyes que quedan no, vigentes o se puede tipo declarar la nulidad de todo lo que decían, porque si se quiere, no se impusieron en el poder. Entonces, si sí, hablamos sí. de proteger la constitucionalidad, me parece que lo primero y principal, digo, esto es a modo personal en realidad, porque me enoja un poco que se haya dado esa situación y no una vez en la historia el tema de de que vengan, ¿no? Se metan como dueños de casa, decidan sobre un país y dejen una huella que aparte de todo lo que generaron, dejen leyes que después tengamos que respetar democráticamente, ¿no? Elegir otro gobierno y que esas cosas queden vigentes y que queden para la posteridad. ¿Cómo es ahí el tema? Bueno, a ver, nada queda para la posteridad si se deroga. O sea, lo que se ha hecho, pero escuche, se hizo acá, se hizo en Europa, no nos olvidemos que hubo cosas que pasaron en la primera mitad del siglo pasado en Europa, que los nuestros son niños de pecho, ¿no? No, fue una cosa distinta. Ahora, todas estas cosas que yo comentaba como parte del problema, no, yo no tengo soluciones, pero la pregunta fue esa, cuando Aguirre nos dice, voy a traer un proyecto, yo dije, pa, no estará pensando cómo hacemos para resumir, para sustituir 12 años de historia, porque que pasaron, pasaron para bien, para mal, con mejor gente, con peor gente, esa es otra consideración. Pero que pasaron, pasaron. Ahora, lo que habitualmente se hace es la convalidación. Ahora lo vamos a ver. La convalidación. O sea, esto nació mal. Esto nació mal parido, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pasaron 12 años. ¿Y qué pasa con
los matrimonios, supongamos que hubiera una nueva causal de divorcio, entonces el tipo se divorció, pero lo considero nulo todo lo que pasó, entonces como después de divorciado se casó de vuelta, es bígamo, y entonces lo tengo que juzgar como bígamo. Es muy complicado, es muy difícil. Habitualmente lo que hay es una especie de análisis, digamos, selectivo. O sea, esto lo llevo, esto puede servir. Hubo, a ver, cosas aprobadas que siguen vigentes y que en realidad, en fin, no me conmueve, no son afectaciones a los derechos de las personas, ni a los derechos humanos, ni nada, ni nada de ese tipo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que salir y a partir del 85 fue un poco de cómo hacemos para dar vuelta a la hoja. Esa fue la tónica del gobierno electo democráticamente, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a vengarnos? ¿No vamos a vengarnos? Ahí fue que hubo un par de normas de amnistía, ¿no? Una declarada, entonces sobre eso también hay todo un debate contemporáneo, en torno a qué pasa con fulano de tal, que al final lo que hizo, que querían que hiciera, en fin. Pero estamos hablando de las normas, ¿no? Y qué pasa cuando hay un corte. O sea, inauguramos un nuevo estado y le cambiamos de nombre al anterior, ¿qué dice ahí abajo? Hay una grabación en la nube lista para su visualización ahora. Buah. Este, mm, ay, acá este, alguien se tiene que hacer cargo, ¿no? Esto es como pasa en una familia, ¿no? Que de pronto, el padre está enfermo y las cosas las toma el hijo mayor. Yo qué sé, no sé si es un ejemplo feliz, quizás no lo sea, pero ¿qué hacemos con estos años? ¿Qué hacemos con lo que pasó? Ese fue el problema de 1985, digamos, ¿no? Y de 1980 ya se veía vislumbrar, que la cosa estaba terminándose, digamos. Eh, bueno, y hubo gente dispuesta a admitir eso también, ¿no? Bueno, entonces, críticas a la doctrina de facto, un poco, digamos, en línea de lo que acaba de decir Jaciara Cabrera, ¿no? Por ejemplo, no existen derechos adquiridos al margen del Estado de Derecho. Esto pasó, incluso una postura de la Universidad de la República, había docentes que habían seguido para adelante y que el día que se terminó y que reasumió la universidad que estaba intervenida y eso, entonces alguno dijo, bueno, pero mis derechos, yo llegué a ser, yo qué sé, grado no sé cuánto y resulta que ahora me desconocen. Y entonces ahí, la posición predominante fue en 1985 decir no hay derechos adquiridos en contra del Estado de Derecho. O sea, tenés que haber concursado, no lo hiciste, te acomodaron a dedo, bueno, que te aproveche lo que tuviste y de acá para adelante, trata de ver cómo te incorporás, ¿no? Por ejemplo. Este, mm, eh, la otra cosa es que son actos que no tienen estabilidad, porque, a ver, fueron aprobados en un periodo por autoridades no legítimas. Esto es la crítica. Yo lo que vimos antes hasta podría verse como la defensa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No me gusta, pero alguien tiene que barrer el piso, ¿no? Por ejemplo. Entonces. Bueno, la seguridad jurídica es fruto del funcionamiento normal del sistema constitucional. Y bueno, es subsidiaria de la legalidad. No, esto está un poco complicado, no nos vamos a detener. Lo que sí se ha entendido es que los órganos legítimamente designados, electos, por ejemplo, pueden revisar lo que pasó
que fue lo que se hizo acá y se hizo siempre en todo el mundo, ¿no? Después de un episodio de este tipo. Pueden revisar lo que hay y decir, bueno, separo la paja del trigo, esto sirve, esto lo vamos a seguir aplicando, esto lo vamos a dejar sin efecto. Y es lo que se ha hecho, ¿no? Acá hay un tema que desde el punto de vista jurídico es interesante, ¿no? Qué hacemos con todo esto? ¿Lo consideramos nulo? Que es como decir, lo tiramos al cesto de la basura, ¿no? No, nada de esto sirve. Es complicado, porque es mucho tiempo, son muchos años, pero es una posibilidad. La otra es decir, bueno, valoremos lo que sirve y después lo otro dejémoslo sin efecto, de alguna manera. ¿Cómo se deja sin efecto? Y bueno, podemos declarar la nulidad, cosa que no tenemos dentro de nuestro sistema un mecanismo de declaración de nulidad de las leyes. También el contraargumento es decir, pero estas no son leyes, esto fue otra cosa, las leyes son aprobadas por un parlamento democráticamente electo. Acá había gente que sabía, había gente talentosa, sí, sin duda, había pero estaban sentados en esa banca en el Palacio Legislativo legítimamente. Ese fue el planteo del 85, del 84, del 85. Esa fue el debate, digamos. Bueno, entonces ahí la pregunta es, ¿son válidos o no son válidos? Y acá puede haber una especie de, digamos, de confusión en el sentido, no de confusión porque me confundí, no me acuerdo de tal cosa, de confusión en el sentido de asimilación. Bueno, tuvieron eficacia en su momento, sirvieron para resolver determinadas situaciones, no generan mayor problema. Dejémoslo, esa es una posibilidad. La otra es decir, todo esto es basura, declaremos la nulidad de todo esto, ¿no? Sí, tengo a Elian Barbosa y a Valentina Parodi. No sé si por ese orden, pero adelante. ¿Qué tal? Buen día. Hola. En el libro de Correa Freita justamente explica cuál es la forma de convalidar algunos actos legislativos después de la dictadura. Por ejemplo, en lo Sí, que fue la dictadura de Flores, de la Torre y de Cuestas, sí. automáticamente después de esos gobiernos, el primer gobierno constitucional después de eso lo validaban por medio de una ley. Después lo que Sí. pasó en las dictaduras de Terra y de Valdomir, lo que pasaba es que había disposiciones transitorias que lo que decían que la primera legislatura constitucional después de eso, a Ujú. partir de ahí se validaban todos los actos legislativos durante de ese periodo dictatorial, perdón. Y después lo que También pasó, sí, en sí, la última dictadura, iba a eh, eso, ¿no? Iba a eso, pero de acuerdo, también tengamos presente de otra cosa, la ruptura institucional del 73 duró 12 años. Las de Terra y de Valdomir duraron un año y poco. Hay una realidad distinta, ¿no? Esto no quiere decir ni preferencia, ni decir fulano es bueno y el otro es malo, no sé, no los traté, no los conocí, ahí estaban. Hay cuestionamientos, críticas, habrá de lo otro también, no. Lo cierto es que son cosas que sucedieron. Es verdad, lo que acaba de decir justamente. Yo tengo ahí un par de placas que hablan de esto mismo. Y durante el siglo XIX, que tuvimos en realidad tres rupturas, se salía de eso con una ley. En nuestro caso, tanto en el 33 como en el 42, los golpes del 33 y del 42, el del 42, algunos lo consideraba el golpe bueno porque era volver después de Terra. En fin, cuando sucede eso, había una disposición transitoria que reconocía, recogía las normas que se habían dictado en ese periodo. Yo creo que en nuestro caso, no tengo el texto a mano, pero en nuestro caso, ¿se acuerdan que hubo un plebiscito en 1980?
que fue propuesto por el gobierno de la época, tratando de, en fin, ordenar de alguna manera las cosas y probablemente tuviera en ese proyecto alguna disposición de ese tipo. Lo cierto es que hubo un plebiscito, el plebiscito resultó contrario al proyecto. A diferencia de lo que había pasado en Chile, ¿no? Donde en Chile aprobaron, siguen con con la misma constitución, supongo que con algún retoque, pero siguen con la misma constitución. Nosotros no. Plantearon ese plebiscito del 80, no salió, no fue aprobado, y el gobierno respetó, digamos, la situación que se daba y la voluntad popular, o sea, dijeron, bueno, la Corte Electoral estaba intervenida, pero actuó con toda regularidad jurídica, eso también es verdad, y reconocieron que el gobierno había perdido. No, eso es así. Entonces, cuando se terminó el periodo y ya se avisoraba el retorno, hubo aquel acto del obelisco que habló Candó, estuve ahí presente, y ya la cosa venía para terminar, ¿no? Lo cual implicaba, yo creo que a la mayoría de la ciudadanía, digo, no tengo dudas sobre eso, y algún elemento del gobierno o de las Fuerzas Armadas que dijeron, bueno, ya está, ¿no? También eso es cierto. Este, no sé, quizás salimos a la uruguaya, no me atrevo a decirlo, pero bueno, ahí está. El tema es, lo que pasó, ¿es válido? Fueron eficaces en su momento. Ah, no, yo les contaba que, no sé si terminé de contarles el episodio, hubo algún planteo de gente que estaba dando clase en la universidad que no le reconocían el grado, la posición alcanzada. Y hubo gente que aceptó determinadas posiciones condicionada a la civilización, digamos, a que las cosas fueran, eso pasó en la universidad, por ejemplo. Este, Hace poco me encontré con una compañera de facultad en su momento, cuyo padre fue decano y me dijo, "Men, mirá, yo lo que papá dijo, sí, decano interventor, decano, sí, en la medida que tal y tal cosa, estas son mis condiciones, si no, no cuenten conmigo, ¿no? Alguien se tenía que hacer cargo de la facultad también, eso también es cierto, ¿no? Bueno, pero entonces, son válidos, eh, fueron eficaces. La nulidad relativa, o sea, la nulidad relativa es que necesitamos una declaración que declare que no son válidos. Nulidad absoluta, requieren una convalidación especial, digamos, ¿no? Y después el efecto de la nulidad, ¿es para adelante o es desde el primer momento? Ese es otro tema a tratar, a considerar, etcétera. A ver, Mónica, Viviana Olivera, adelante, Mónica. Se me quedó. Bueno, no sé. Adelante. Profe, Sí, dele. bueno, disculpa, solo para avisarte la hora porque tenemos otra clase. ¿Podemos Ah, seguir con bueno. esto la clase que viene? No, está bien, está bien. Sí, sí, seguimos la clase que viene. Sí, 10, sí. Sí, dejamos por acá, nos vemos el miércoles. Y redondeamos esto el miércoles. No, me lo voy a anotar. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Que pase bien, profe. Hasta luego, gracias igualmente.